Es una hermosa tarde en el centro de Kioto, Japón. La gente va de un lado para otro, concentrada en lo que les depare la noche. Quizás una cena tardía con amigos, un poco de música en directo, una noche tranquila en casa, viendo la tele en el sofá. Ciertamente, nadie ha planeado lo que está a punto de suceder, pero la vida difícilmente sale como la planeamos, y preparados o no, algo se acerca. De repente, la tierra empieza a temblar. Un estruendo esporádico. Boom, boom, boom. El pisar fuerte de pasos gigantes. Entonces, se detienen. Lo que sea que venía, ya está aquí. La gente se congela, mirando a su alrededor frenéticamente, y ver un gigante metálico, sobre dos patas, sosteniendo una enorme espada rosa pastel. ¿Qué os parece, miau? Temblan de miedo, tontos enanos, porque soy el comandante Kitty Bubu. He venido a hacer este mundo mi caja de arena, y nadie se interpondrá en mi camino. Presa del pánico, la gente empieza a dispersarse, huyendo del gato bot. No hay esperanza. El comandante Kitty Bubu levanta una enorme pata, con sus garras rosas de maldad, y golpea a un edificio cercano. Los escombros se estrellan contra el suelo, afortunadamente apenas rozando a los civiles cercanos. Observen mi poder. ¡Furia desgarradora! El gato golpea de nuevo, derribando otro edificio. Parece que Doom ha llegado hoy a Kioto. Pero espera, ¿qué es eso? Allí arriba, en ese edificio alto, justo detrás del comandante Kitty Bubu, pues son 4 personas con trajes de colores brillantes. 2 jóvenes, vestidos de amarillo y naranja respectivamente. Una chica con gafas, vestida de azul, y una mujer de mediana edad, con el pelo recogido con una coleta roja, totalmente desconcertados ante la difícil situación en la que se encuentran. Pero el gato gigante se fija en este grupo de extraños y se gira para verlos. Los supuestos héroes creen que puedan vencerme. ¡Qué risa! ¡Ja! No soy un simple menino. Deleitáis vuestros ojos con esto. Cuerdas de la destrucción. De la nada, el gato saca una bola gigante de cuerda y la lanza contra ellos. La mujer de rojo levanta los brazos en una postura defensiva instintiva, y de sus antebrazos salen ráfagas de luz roja brillante que cortan la cuerda en tiras. Técnica de tijeras láser. ¿Pero cómo? ¿Qué clase de poderes posees? La mujer simplemente se encoge de hombros como respuesta. No importa. Puedo materializarlo perfectamente. Tengo tiempo para una Hurricane Airball. El gato bot respira hondo y emite un horrible chasquido antes de escupir una bola de pelo rosa brillante. En un arrebato de inspiración, el joven de amarillo responde corriendo hacia el proyectil, salta al aire y lanza una patada voladora. La patada choca con la bola de pelo y hace que la bola de pelo salga disparada hacia el comandante Kitty Bubu. No puede ser. La patada relámpago prohibida. Pero ninguno de ustedes sabe mi debilidad secreta. No es posible. Ante la mención de una debilidad, los desconocidos se agrupan. No esperaban tener que defender la ciudad esta noche. Entonces, ¿cuál podría ser la debilidad de un gato? ¿Un perro? No, no tienen uno a mano. Espera. La chica de azul se precipita al frente del grupo, extendiendo los brazos hacia adelante como si estuviera salpicando a alguien en una piscina. De la nada, una ola de agua vuela por el aire, empapando al comandante Kitty Bubu. No, ¿cómo pude saberlo? Mi plan era perfecto. Tengo que huir. El gato gigante se da la vuelta y empieza a huir de la ciudad. Cuando se aleja, se produce una enorme nube de humo rojo y desaparece sin dejar rastro. Bueno, allí, en la parte superior de ese alto edificio, los 4 extraños todavía están de pie allí, todavía vestidos con sus extraños trajes. Por suerte, hay docenas de civiles agradecidos, deseosos de ayudarles a salir de su apuro. Cada uno de ellos tiene cientos de preguntas, principalmente sobre quiénes son y cómo se encontraron luchando contra un monstruo gigante. Estaban todos ocupados en sus propios asuntos, cuando de repente
hubo una niebla de humo rojo brillante, y cuando el humo se disipó, estaban en lo alto del edificio y mirando a un gato gigante. Pero ahora el momento ha pasado, y pueden celebrar un trabajo bien hecho. Mientras tanto, la división japonesa de la Fundación SCP está luchando para determinar lo que acaba de suceder y cómo pueden evitar que vuelva a suceder. Su búsqueda los lleva a una tienda de novedades en ese centro comercial y designado como SCP-3596. SCP-3596 es un objeto con forma de sarcófago de 4 metros de largo, fabricado con plástico ABS de colores brillantes. La base es amarilla y los laterales y la parte superior están decorados con piezas rojas, azules y verdes, así como un puñado de luces y altavoces. También incluye una etiqueta impresa con escritura japonesa que se traduce como Escuadrón de Acción de Contención de la Superjusticia. Hay una pantalla de televisión de 20 centímetros por 8 centímetros. Algunos objetos anómalos son bastante impredecibles. A menudo deliberadamente, SCP-3596 no es uno de ellos. Funciona con un horario preciso, activándose cada 2 sábados exactamente a las 8:30 am EST, en lo que la Fundación ha denominado un evento Nakajima. Estos eventos consisten en lo siguiente. En primer lugar, todas las luces y altavoces del sarcófago se activan durante 30 segundos, mientras la pantalla de televisión muestra las palabras, a continuación, Escuadrón de Acción de Contención de la Superjusticia en un tipo de letra de colores brillantes. A continuación, aparecerá una nube de humo de colores, normalmente un color primario. El humo es lo suficientemente espeso como para ocultar el objeto de la vista, pero no parece ser tóxico de ninguna manera. Un investigador asignado a la anomalía informó de que olía como el cereal de desayuno favorito de su infancia, aunque este informe no está confirmado. Cuando el humo se disipe, SCP-3596 dejará de estar en la cámara de contención elegida. El SCP-3596 no se desvanece, sino que se teletransporta a un lugar aleatorio de Japón junto con un grupo de personas conocido como SCP-3596-2. Más adelante, hablaremos de ellos. Cuando SCP-3596 reaparece en su nueva ubicación, siempre está dentro de un radio de 7 kilómetros de una ciudad importante y aparecerá en una posición elevada. Reaparece en la misma nube de humo que antes. Entonces, la tapa se abre y un rayo cae en el interior, independientemente de las condiciones meteorológicas. A 50 metros de humo de colores y chispas, sale volando del objeto, y luego, cuando el humo se disipa, un monstruo gigante o un guerrero acorazado ocupa su lugar. Esta entidad se conoce como SCP-3596-1 y varía de un evento a otro. La mayoría son humanoides bípedos, con una altura de entre 25 y 30 metros. El mayor ejemplar registrado mide 36 metros de altura. La mayoría de ellos llevan armaduras muy decoradas, con cascos o máscaras y empuñan armas vistosas. También pueden tener alas, colas o varios brazos. Entre los casos registrados de SCP-3596-1 se incluye una entidad roja de 31 metros de altura y 4 brazos que portaba una coraza metálica, casco y botas, así como hombreras de gran tamaño. El casco incluía una visera que cubría los ojos y la boca y 2 cuernos a cada lado de la cabeza. Otro caso registrado fue el de una enorme figura naranja y verde que llevaba una calabaza gigante en la cabeza, o una mujer morada de 30 metros de altura con un casco en forma de máscara de baile. Los testigos que han visto de cerca a estas entidades las han descrito como de aspecto un poco barato y un poco simples, así como sacadas de un programa infantil. Oye, todo el mundo es crítico. Tras manifestarse, la instancia de SCP-3596-1 emitirá un monólogo, normalmente de unos 40 segundos. El contenido varía, pero tiende a implicar una declaración de intenciones para conquistar la Tierra, destruir la ciudad o derrotar a algunos héroes. Siempre hay una gran confianza en el discurso y la certeza de que su malvado plan prevalecerá. Si no se ve arrastrado a una lucha con instancias SCP-3596-2 cercanas,
la entidad comenzará a moverse hacia la ciudad más cercana, destruyendo cualquier estructura en su camino. En particular, nunca se han producido víctimas humanas como resultado de esto, incluso cuando estadísticamente es improbable o incluso aparentemente imposible. 30 minutos después del inicio del evento Nakajima, la instancia SCP-3596-1 declarará su derrota a manos de los héroes, amenazará con vengarse de una forma u otra y desaparecerá en otra colorida nube de humo. En este punto, la pantalla de SCP-3596 mostrará un mensaje en la misma fuente de dibujos animados, con la fecha del próximo evento de Nakajima, y las palabras: «Sintonízanos la próxima vez». Entonces, ¿qué era eso de SCP-3596-2? Bueno, eso nos devuelve a esos héroes de los que siempre hablan las instancias de SCP-3596-1. Durante el evento Nakajima, 3 a 6 individuos serán elegidos como instancias de SCP-3596-2. Estos individuos son diferentes cada vez, pero deben estar dentro de un radio de 0,8 kilómetros en el momento de su activación. Los individuos seleccionados siempre son al menos a una de las siguientes categorías: un varón en buen físico que estuviera inscrito en cualquier tipo de equipo deportivo entre los 12 a 18 años, una persona con una gorra de béisbol hacia atrás, una mujer con el pelo recogido en una coleta, una persona que llevara gafas y obtuviera honores académicos, un varón de ascendencia afroamericana, una persona de ascendencia asiática, una persona que tenga cualquier nivel de resentimiento por cualquier otro SCP-3596-2, un perro, una persona que haya entrenado en cualquier arte marcial entre los 12 y los 18 años, o una persona que lleve un atuendo compuesto al menos en un 60% por un único color primario o secundario. Estos individuos elegidos serán teletransportados junto con SCP-3596. Una vez que hayan llegado al lugar, aparecerán en una nube de humo y se encontrarán de repente con trajes de licra de colores brillantes, decorados con patrones llamativos u otros elementos adicionales y reforzados con Kevlar. Han sido elegidos por la anomalía y desempeñarán el papel de héroes durante los próximos 30 minutos hasta que el evento Nakajima haya concluido. Todos los actos de Nakajima son grabados por la Fundación, pero la mayoría de las transcripciones son altamente clasificadas. Sin embargo, pude acceder a una de ellas. Incidente N. 359604. He resumido lo mejor que he podido los acontecimientos de la transcripción y espero que ofrezca una imagen vívida de cómo estos eventos tienden a ir. Empezó como siempre, con la fanfarria y las alegres luces parpadeantes del SCP-3596, seguidas de la característica nube de humo. Esta vez, el humo era azul brillante. 3 miembros de la Fundación también desaparecieron en la nube de humo azul. D-00852, la investigadora Thompson y el investigador Kells. Cuando los 3 reaparecieron en la cima de una colina de la prefectura de Nagano, vestían de forma muy distinta a la anterior. El D-00852 se había transformado en un traje de licra naranja. El pantalón azul de la investigadora Thompson se había convertido en un traje azul y el jersey y los calcetines verdes del investigador Kells en un traje del mismo tono de verde. Delante de ellos se manifestó un SCP-3596-1. Era un humanoide bípedo de 27 metros de altura. Estaba cubierto de escamas, azul pálido, parecido al de un pez. Tenía branquias a los lados del cuello y grandes aletas a lo largo del cuerpo. Tenía los dedos de manos y pies palmeados y vestía una larga capa verde con pinchos en el cuello. En la mano llevaba una lanza de 18 metros de longitud. La punta de la lanza estaba esculpida en la forma de un esqueleto de pez anatómicamente incorrecto, parecida a la de los dibujos animados infantiles. Las 3 instancias SCP-3596-2 elegidas se dieron la vuelta justo cuando la enorme criatura pez empezó a reír a carcajadas. Volvió a abrir la boca y declaró con voz atronadora: El océano camina ahora sobre la Tierra. Y ustedes, Escuadrón de Acción de Contención de la Superjusticia, nunca me detendréis porque soy
Gilmunra, el campeón del mar. Los tres humanos estaban comprensiblemente aterrorizados por la visión de la enorme bestia, y el investigador Kells gritó corriendo en la dirección opuesta tan rápido como pudo. Gilmunra se deleitó con la visión, gritando: Sí, corre, huye, toma esto, golpe barracuda voladora. En ese momento, Gilmunra saltó hacia adelante, extendiendo una pierna en forma de patada. El investigador Kells, paralizado por el miedo, se hizo de repente un ovillo de angustia. Cuando lo hizo, una barrera verde translúcida se manifestó en el aire a su alrededor. La patada de Gilmunra chocó con el campo de fuerza, rebotando y cayendo contra un bosquecillo. Al caer sobre los árboles, su peso los aplastó con un estruendo ensordecedor. ¡Maldición! ¡La técnica de la tortuga encogida! Gilmunra gritó. No importa, porque Gilmunra no se deja vencer tan fácilmente. Veamos cómo bloqueas el aliento del dragón marino. Gilmunra inspiró, hinchando el pecho profundamente. Luego disparó un chorro de agua a alta presión por la boca, dirigiéndolo hacia el escuadrón. La investigadora Thompson y el D-00852 consiguieron pensar con rapidez y arrastraron con ellos al aún paralizado investigador Kells y se apartaron de la trayectoria del agua que arrancó la hierba de la tierra con el impacto. Tras ganar un poco de tiempo, la investigadora Thompson se volvió hacia el investigador Kells preguntándole si tenía alguna idea sobre cómo evitar que la entidad causara más daños colaterales. D-00852 sugirió que intentaran secarlo de alguna manera. La investigadora Thompson rechazó la propuesta, sugiriendo que si el sol no había hecho nada hasta entonces, no había nada que pudieran hacer. Mientras exponía su punto de vista, la investigadora Thompson hizo un gesto hacia el cielo, en concreto, hacia el sol. Cuando lo hizo, la luz del sol brilló de repente, hasta que un rayo de luz salió disparado del cielo hacia su mano, rebotando en ella y golpeando a Gilmunra, haciéndola retroceder un poco. En particular, no parecía realmente herido. Sin embargo, Gilmunra declaró de repente: ¡Ah! Lanza de sol secante. Como ha descubierto mi debilidad, Gilmunra se vengará. El océano tendrá su venganza. Se dio la vuelta y corrió hacia un gran estanque cercano. Antes de zambullirse en él, se desvaneció en una nube del mismo humo azul. El evento de Nakajima había terminado, dejando a las tres instancias elegidas sentadas en la hierba con sus coloridos trajes. D-00852 rompió el silencio. ¿Esta es la parte en la que les decimos a los niños que no abandonen la escuela? Cualquier habilidad especial obtenida por instancias SCP-35-96-2 durante un evento Nakajima determinado desaparece una vez que el evento ha concluido. Por lo tanto, los investigadores Kells y Thompson ya no podían invocar campos de fuerza o canalizar el poder del sol después de la derrota de Gilmunra. Regresaron al sitio de la Fundación 26 con SCP-3596 a cuestas. Los procedimientos especiales de contención para SCP-3596 son los siguientes. Después de cada evento, SCP-3596 debe volver al sitio de la Fundación 26 en una región no revelada de Japón, cada sábado de 8 a 10 EST. Cualquier noticia, mensaje, imagen satelital y llamada telefónica enviadas desde Japón deben ser revisadas en busca de menciones al evento. Si se detecta alguna mención, será censurada. Cualquier civil que presencie un evento Nakajima en persona debe recibir amnésicos inmediatamente. Es posible que no se permita que los militares japoneses se enfrenten a instancias del SCP-3596-1 pero sí bloquear las comunicaciones para evitar difusión. Cuando se manifiesten instancias SCP-3596-1 deben ser alejadas de las zonas pobladas por el personal de la Fundación. Los procedimientos deben ser lo menos violentos posible, utilizando el mínimo armamento. El sitio 26 debe mantener un gran suministro de materiales de construcción y peligros cognitivos de camuflaje, con el fin de reparar los daños causados por las instancias del SCP-3596-1
sin generar preguntas de los testigos o de los medios de comunicación. Si algo se escapa, se pueden utilizar coartadas relacionadas con terremotos o proyectos de construcción para evitar que los civiles sean elegidos como casos de SCP-3596-2. Al menos 12 miembros de la Fundación que cumplan los requisitos de la anomalía deben estar en el sitio 26 en todo momento. Ahora que he repasado todos los procedimientos de contención, debo mencionar, puede que ya no sean relevantes, no desde el más reciente evento Nakajima. En un soleado día de junio, ocurrió el evento 32. Este evento en particular fue diferente a todos los anteriores. De repente, cada instancia previa de SCP-3596-1 se manifestó en el centro de una ciudad japonesa no revelada. 28 miembros de la Fundación fueron seleccionados como instancias SCP-3596-2, transportados a la misma ciudad como la mayor batalla hasta la fecha. Durante 58 minutos sin precedentes, docenas de monstruos gigantes pisotearon la ciudad. Ningún civil ni miembro del personal resultó herido en el proceso, aunque los daños materiales fueron bastante amplios y caros. Las transcripciones del evento específico son clasificadas para cualquiera sin autorización de nivel 3, pero puedo imaginar que fue un final de serie espectacular y lleno de acción. Una vez concluido el evento, no apareció ningún mensaje en la pantalla, nada de "sintonízanos la próxima vez", ni nada parecido. En su lugar, se abrió la tapa de la estructura. En su interior, había 6 trajes de cuerpo perfectamente doblados, idénticos a los que siempre aparecían en instancias de SCP-3596-2. Curiosamente, todos los trajes y cascos llevaban el logotipo de la Fundación SCP. Además de estos uniformes, había una única fotografía en la parte inferior de SCP-3596. En ella aparecía un grupo de hombres asiáticos sonrientes y risueños, cada uno con un traje correspondiente a un caso anterior de SCP-3596-1, excepto por los cascos o máscaras que sostenían en sus manos. En el reverso de la fotografía había un mensaje: "Gracias por estar en nuestro show, Escuadrón de Acción de Contención de la Superjusticia para siempre. No ha habido eventos Nakajima desde este suceso. Los individuos en la fotografía aún no han sido identificados, y yo personalmente dudo que nunca lo serán. Por lo que sé, todos los sucesos anteriores de Nakajima fueron episodios de un programa de televisión anómalo para niños, posiblemente de algún tipo de universo paralelo al nuestro. El evento 32 fue un final, un especial extra largo que trajo de vuelta a todos los villanos anteriores para un enfrentamiento de despedida. Una vez finalizado, el equipo creativo envió a la Fundación SCP la fotografía y trajes personalizados como un pequeño regalo, un agradecimiento por todo su duro trabajo en la serie. Por ahora, parece que la historia ha terminado. Pero oye, nunca descartes un especial de reencuentro. Echa un vistazo al Patreon del Dr. Bob y conviértete en investigador junior hoy mismo. Ahora ve a ver otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-2484, gusano de mayonesa parasitaria,